Le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro programa en el Talmud. Y este es un ministerio de enseñanza. Y aquí la palabra Talmud es una palabra en hebreo la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme a la palabra del Señor en 1 Juan capítulo 2 versículo 6 dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Le damos la bienvenida una vez más aquí donde estamos enseñando la palabra expositivamente. En otras palabras, estamos enseñando la Biblia versículo por versículo, frase por frase, y sí, algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para ser un mejor reflejo de la persona Jesucristo. Vamos a continuar con nuestro estudio aquí en Mateo capítulo 7. Por favor, abren sus Biblias en Mateo capítulo 7, donde estamos estudiando la sección de escritura, específicamente versículo 21 hasta 23. Mateo capítulo 7, versículo 21 hasta 23, vamos a regresar al estudio de la palabra. Dice lo siguiente, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Me escucharon? No todos. El que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hemos hecho muchos milagros? Y entonces les declararé: jamás os conocí. Apartaos de mí, los que practicáis la iniquidad. ¿Te puedes imaginar eso? Que esta escritura está específicamente dirigida a aquellos que dicen, a aquellos que profesan con su boca, a aquellos que permiten esas palabras traspasar sus labios y decir que ellos son creyentes. Y luego descubrimos que sus vidas gritan lo contrario. Eso es lo que queremos tratar aquí hoy día en esta enseñanza en Mateo capítulo 7 del versículo 21 hasta 23. Note conmigo, donde yo quiero enfocarme específicamente en versículo 22, porque la última vez habíamos invertido todo el tiempo en versículo 21. Note bien una vez más, aquí lo que estamos hablando, el tema principal aquí, para encajarlo en una declaración bien sencilla, hablando de la profesión y la autojustificación. La profesión y la autojustificación. La defensa de la profesión falsa son las obras. La defensa de la profesión falsa son las obras. En otras palabras, la persona dice: mira lo que yo he hecho. Y mis hechos declaran que yo soy un creyente verdadero. Y el problema es que son religiosos. Pasan por todos los rituales, pasan por las ceremonias, pasan por todas las actividades, pero nunca llegan a someter sus vidas verdaderamente a la autoridad de la persona de Dios, la autoridad de la persona de Jesucristo y su palabra. Dice en versículo 22, y ahora escuche bien, estas son las palabras textuales de Jesús, donde él dijo: muchos me dirán, versículo 22, muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Note bien conmigo, por favor. Hay un universo. Hay un universo de diferencia entre el hombre que reconoce que su justicia es la justicia de Cristo y aquel que afirma que sus obras agradan a Dios y lo hacen aceptable ante Él. Hay una tremenda diferencia entre las dos cosas. Y no se pueden comparar. Es noche y día. El primero cree que Cristo murió por sus pecados y resucitó para darle vida. Confía que Dios lo dará por perdonado y justo en la muerte de Cristo y vivo, y en la resurrección de Jesucristo. Él cree en eso. Por cierto, este hombre trabaja. Pero trabajó porque Cristo lo ama. Cristo ha hecho tanto por él, imputándole justicia y vida. Ahora entrega su vida para servir a Cristo. Ese es el primero. El que está más que convencido que sabe que yo no merezco nada.
Mi salvación, mi perdón es una obra de pura gracia, una obra de pura misericordia, una obra de puro amor de parte de Dios hacia mis personas. ¿Por qué? Porque yo reconozco, está hablando del primer hombre, que yo no me puedo salvar. No hay ninguna obra que yo puedo realizar, ¿ves?, para ser aceptable ante Dios. Este es el amor de Dios. Y la razón por qué esa persona obra, la razón por qué esa persona hace su trabajo en la obra del Señor, ¿ves?, y es fiel al Señor y a su novia, a su iglesia, etcétera, 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 es porque reconoce que ha sido salvo por la pura gracia de Dios. Ese hombre sabe que yo merezco nada, absolutamente nada. Y Él ha derramado su gracia, su amor hacia mi persona. Ahora, la segunda persona es algo un poco diferente. Y quizás, si quiero que escuche, por favor, no me van a interpretar, malentender, por favor, porque es aquí donde, si es que somos honestos, es aquí donde se encuentra la mayor parte de la gente. El segundo también trabaja, pero trabaja para llegar a ser aceptable a Dios. Cree que sus obras agradan a Dios, pero por eso cree que Dios lo acepta por las buenas obras que hace y por vivir rectamente. Es lo que, en otra palabra, yo. Dios, mira lo que yo he hecho. Mira lo que yo hice. Mira lo que voy a hacer. ¿Ves? Y por cada cosa buena que yo hago, me estoy ganando puntos contigo, Señor. Este hombre tiene una religión formal. Y basa su propio destino en las buenas obras que hace. Su confianza está puesta en la propia bondad y habilidad. Cristo no es honrado con ello. Quien es honrado es el hombre. Mira lo que yo he hecho. Yo. Todo es yo. Y ese es el problema con el hombre religioso. Ella piensa que están honrando a Dios. No. Están llamando a Dios. Mira lo que yo estoy haciendo. Yo. ¿Y cuál es la gran defensa de esa persona delante de Dios? Mira, primeramente la gran defensa referida al Señor mismo. Cuando Él dijo, Señor, aquí en versículo 22. El problema está en lo que una persona realmente quiere significar con Señor. Tú sabes, yo camino cada día en las calles, ¿no? Y me encuentro y ahora estoy topando con gente por todas partes. Y la cosa que me llama la atención es que cuando estoy hablando con una persona de las cosas del Señor, me dice, Señor, sí, yo creo en el Señor. ¿De qué Señor estamos hablando? ¿Qué es lo que significa Señor? Señor Gutiérrez, Señor Quispe, Señor fulano de tal, fulano de tal. ¿De qué Señor estamos hablando? Cristo dijo a sus propios discípulos, escuche bien, mire lo que dijo el Señor Jesucristo a sus propios discípulos. Y le dijo en Juan capítulo 13, versículo 13, por favor, abren sus Biblias ahí. En Juan capítulo 13, versículo 13, donde dice, vosotros me llamaréis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Vosotros me llamáis maestro y Señor, y tenéis la razón porque lo soy. Yo lo soy. El problema es que todo el mundo llama al Señor, pero sus vidas gritan lo contrario. Él es el Señor. Yo creo que esta es la parte que nos cuesta comprender. Es si Él es el Señor. Dios Padre envía a su Hijo para representarlo a Él, ¿ves?, en el cielo, aquí en la tierra, porque éramos incapaces, humanamente hablando, ¿ves?, de ver a Dios. Dios se tiene que identificar con nosotros como enviando a su presencia en la persona de Jesucristo aquí en la tierra. Jesús es el Señor. Él es. Permíteme, abre sus Biblias en Filipenses capítulo 2. En Filipenses capítulo 2. Y quiero que vea conmigo aquí en versículos 5 hasta el 11. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Y escuche las palabras del apóstol Pablo cuando él dice lo siguiente, comenzando en versículo 5, Filipenses capítulo 2. Dice, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús,
el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como aquel que aferrarse, sino, hablando de Cristo Jesús, que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se dobla toda rodilla, y de los que están en el cielo y en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Wow. Este es el Señor de que estamos hablando. El que se despojó de su majestad, el que se despojó de su gloria, el que se despojó de su trono a la mano diestra del Padre Celestial, y bajó aquí en la tierra para identificarse con nosotros y morir por nuestros pecados. Ese es el Señor que estamos hablando. En cuanto tú y yo tenemos que confesar y doblar nuestras rodillas. En 2 Corintios capítulo 5 versículo 21, por favor, abre sus Biblias ahí. 2 Corintios capítulo 5 versículo 21, escuche bien lo que dice, al que no conoció pecado, ¿quién? Cristo Jesús, le hizo pecado. ¿Quién le hizo pecado? El Padre Celestial, por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. De esta persona estamos hablando. En Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3 dice, ¿y por qué estamos tomando tanto tiempo a hablar de él así? Porque al fin del día, mire, escuche bien, cada uno de nosotros tenemos por ley, cada uno de nosotros por ley tenemos que morir. Y apartar de esta tierra vamos a tener que enfrentar al Señor. Vale más que tú reconozcas esa verdad. Y el desafío que tenemos y el problema que tenemos con muchos hoy en día es que no lo creen. Es que no lo creen. Están más que convencidos que no, así no es la cosa. Su orientación completamente es terrenal. Solamente ven las cosas aquí en la tierra y se le olvida que cada uno de nosotros, ya el tiempo y nuestro destino ha sido determinado, el tiempo cuando vamos a apartar de esta tierra. Es importante captar que al fin de todo, cuando se aplaca el polvo, se vaporiza el humo, tú y yo tenemos que apartar de esta tierra, y vale más que conocer de quién tú tienes que enfrentar. En el libro de Hebreos, por favor, en Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3, escuche bien lo que dice lo siguiente. Dice, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días, en cuanto tú y yo estamos viviendo, nos ha hablado por su Hijo. Dios el Padre nos ha hablado por su Hijo, Jesucristo, Jesús el Cristo, y a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Versículo 3, Él es el resplandor, Jesús. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. De Él, quien tiene la autoridad completa sobre esta tierra, es el Señor Jesús. Por favor, escuche la voz del Espíritu Santo en la voz del apóstol Pedro. Abre sus Biblias en 1 Pedro capítulo 2 versículo 24. 1 de Pedro capítulo 2 versículo 24, y escuche lo que él dice. Y él mismo, él, Jesús es el Señor, llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuiste sanados. En otra palabra, por sus heridas fuiste salvos. De él estamos hablando. Escuche bien otra vez a Pedro. 1 Pedro capítulo 3 versículo 18. 1 de Pedro capítulo 3 versículo 18. Y mira lo que él dice. Él dice, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu.
Ahora escuche la voz del apóstol Pablo. El apóstol Pablo lo dice de esta forma en Romanos capítulo 1, versículo 3 y 4. Romanos capítulo 1, versículo 3 y 4, donde él dice acerca de su Hijo, Jesús, que nació de la descendencia de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder conforme al Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. De esta persona estamos hablando. ¿Pero por qué? Porque un día tú y yo tenemos que apartar esta tierra. Y ya todo lo que tú y yo hemos invertido, toda nuestra fuerza, energía, corazón, ya no tiene valor. Ya no tiene ningún valor. Ahora tenemos que enfrentar un Dios vivo y a ver si es cierto, a ver si es cierto que tenemos la entrada en el reino de los cielos. Abre sus Biblias en 1 Corintios capítulo 1, versículo 19. ¿De quién estamos hablando? Hablando del único Hijo del Señor Jesucristo. Él no vino para pasar por alto nuestros caprichos. No. Él vino para juzgar y para salvar. Pero la primera venida es que Él vino para salvar. Y estamos todavía en esa época, en la primera venida, para salvar. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 9 dice, fiel es Dios, por medio de quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. De Él estamos hablando. En 1 Corintios capítulo 8, versículo 6, por favor. Abre sus Biblias en 1 Corintios capítulo 8, versículo 6, donde dice lo siguiente. Dice, sin embargo, para nosotros, ¿no? Hay un solo Dios. Perdón, el Padre, de quien proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo, porque en todas las cosas y por medio del cual existimos nosotros. No existe la posibilidad de separar el Padre del Hijo del Padre. Eso es imposible. El Hijo es la representación humana del Padre Celestial, porque Dios es Espíritu, aquí en la tierra, y cuando Él vino, eliminó todas las excusas, todas las justificaciones, todas las mentiras de parte del hombre, decir, no sé si Dios es Dios y si Dios existe. Escuche bien, abre su Biblia en Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 20. Efesios capítulo 1, versículo 20. Dice, mira, el cual obró en Cristo. ¿Qué es lo que obró en Cristo? Mira lo que dice en versículo 20. Efesios capítulo 1. El cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales. En otra palabra, el poder de Dios el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a la diestra en los lugares celestiales. La única forma y la única entrada que tú y yo tenemos al reino de los cielos, al reino al reino de los cielos, es a través de la persona de su Hijo, el Señor Jesucristo. Regresa conmigo en versículo 22 otra vez. Y en Mateo capítulo 7, versículo 22, vamos a regresar ahí, por favor. Y mira lo que él dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Note la segunda gran defensa de su profesión de aquellos que son falsos creyentes. Solamente hablan y hablan. ¿Acaso no hicimos en tu nombre muchos milagros? Se están autojustificando delante del Señor. Esos son las agallas, los pantalones. El atrevimiento del hombre de tratar de autojustificarse delante del Padre Celestial. Las obras son maravillosas. Una tremenda ayuda para la humanidad. No podemos negar eso. Pero hay dos equivocaciones referidas a la profesión de sus vidas. Se apoyan en sus obras y abrazan solamente una mitad del Evangelio.
Ese es el problema. Y ahí donde está, y me atrevo a decir esto, ahí donde está la mayor parte de la gente, abraza mitad del evangelio, le dan el asentimiento mental, ¿ves? Lo comprenden intelectualmente y solamente son palabras religiosas, palabras vacías, palabras baratas, porque sus vidas no indican que se han sometido a la totalidad de la palabra del Señor, a su autoridad, a su persona. Y ahí donde está la mayor parte de la gente. Mira lo que dice en versículo 23. Vamos a rezar Mateo capítulo 7. Ahora, vamos a ponerlo en su contexto. En versículos 22 y 23, mira lo que él dice. Dice, muchos me dirán, Mateo 7, 22, 23, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y ahora míralo cómo Jesús responde. Esto no son las palabras de Eddie Ildefonso. Y por el amor de Dios, yo creo que tú captes esto para evitar esta escena. Mira lo que dice en versículo 23. Y entonces les declararé, Jesús dice, jamás os conocí. Wow. Jamás os conocí. Apartaos de mí, los que practicáis las iniquidades. Wow. Yo no quiero eso para usted. Yo no quiero eso para su persona. ¿Por qué tú crees que invertimos el tiempo, el esfuerzo, la energía, ¿ves? Los recursos para compartir la palabra? Porque no hay nada más que hacer. No, esta es la obra más importante que existe. Te puedes imaginar ser fiel a una iglesia, no importa qué sea la iglesia, y ser fiel a una iglesia, creyendo que tú estás caminando bien, pero nunca tomaste el tiempo de abrazar el Hijo en su corazón y que Él sea el Señor de tu vida, pero fuiste fiel en ser religioso. Y luego cuando termina todo, tú escuchas las palabras, jamás os conocí, apartaos de mí, los que practicáis la iniquidad. Me cuesta pensar eso, pero ese es el problema. Ese es el gran problema de muchas personas. Y no te creen. Tú le hablas y le hablas y le hablas y le muestras en la palabra y no te creen. ¿Por qué? Porque ellos están basando todo en sus buenas obras. Van a la iglesia, escuchan un mensajito, un sermoncito para un cristianito, da su ofrendita, ¿me entiendes? Hace su oración, entra y sale igual, nada cambia. ¿Es? El mismo malvado que entra y se sienta en la banca es el mismo malvado que escucha el mensaje y se levanta y sale de la iglesia y nada cambia. El religioso es religioso y cree que la religiosidad le va a ayudar. Por eso me estoy dirigiendo a todos ustedes en este momento. No para insultarlo, no para criticarlo, no para condenarlo, porque yo no tengo esa autoridad. Pero para despertarlo a la realidad. ¿Tú crees que tus obras te va a salvar, te va a ayudar? No, hombre. Escuche lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3. Y en Romanos capítulo 3, él dice esto en versículo 20. Romanos capítulo 3, versículo 20, donde dice, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Escucharon? Por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Otra vez, yo estoy diciendo, esto es lo que dice la palabra. Abre su Biblia en Romanos capítulo 3, versículo 20. Dice, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Tú sabes que andas mal. Porque tú crees que el religioso va a la iglesia y cumple con todos sus rituales y rutinas ceremoniales, hace un sinfín de cosas, porque él sabe que hay algo que no está completamente bien con él. Pero él cree que netamente lo que él hace es todo lo que él necesita.
Y todo todavía no se ha dado cuenta que todo todavía está en yo. Mira lo que yo hice. Y no le da ningún reconocimiento al Padre Celestial lo que Él ha hecho. Escuche bien lo que dice en Gálatas capítulo 2 versículo 16. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Lo estoy empapeando en la palabra de Dios. Estas no son las palabras de Eddie Ildefonso, las palabras textuales del Señor. Mira lo que dice en Gálatas capítulo 2 versículo 16. Dice, sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. La palabra es clara. La palabra grita que no es por las obras. Pero a pesar que escuchan esa verdad, leen esa verdad, la gente sigue igual. Y es difícil. Es difícil para esas personas porque ellos están convencidos que están ganando puntitos. Se ganan unos puntos, se ganan unos créditos, ¿ves? Para anular los desacréditos, ¿ves? Para anular, ¿ves? Creen que están ganando buenos puntos, 10 buenos puntos para anular uno malo. No, así no funcionan las cosas. La verdad es que todo es a través de la pura gracia de Dios. La pura gracia de Dios. Que yo sé que es incomprensible para nosotros los seres humanos. Porque nosotros vivimos en una tierra, ¿no? En un mundo terrenal donde tenemos que esforzarnos y ganarnos todo por nuestro esfuerzo. Y así somos criados todos. Y yo no dudo que esa es la verdad aquí terrenal. Pero eso no es celestial. Lo celestial tiene una ley completamente distinta. Escuche bien, abre su Biblia en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Versículo 2, 8 y 9. Dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La fe es el regalo, el don, el obsequio de Dios para nosotros. Simplemente creer, si yo creo que lo que tú hiciste en la cruz por mí es más que suficiente para que yo pueda entrar en el cielo. Bueno, yo tengo que apartar de esta tierra. Ahora, nosotros no sabemos la hora, la fecha cuando vamos a apartar de esta tierra, pero yo te aseguro que todos que me están escuchando, todos que están escuchando mi voz en las emisoras y todos aquellos que me están sintonizando ahorita en la televisión, escuche bien, todos nosotros tenemos que apartar de esta tierra. Escuche, mira, yo no te estoy hablando de religión. Yo ni siquiera te estoy hablando de las iglesias, te estoy hablando de la relación personal que tú debes desarrollar con el Señor. Yo no te tengo que convencer de nada. Si Dios y el Espíritu de Dios es incapaz de convencerte, traer convicción en tu corazón, no hay nada que yo pueda hacer. Pero me llama el Señor, a igual como centenares de miles y miles y miles de otros, ¿ves? Para predicar el Evangelio del Señor Jesucristo, compartir la verdad contigo. Ahora, tú tienes que tomar una decisión. Mira, cada persona que me está sintonizando en este momento, tú eres suficiente inteligente de saber lo que te estoy diciendo. Tú entiendes muy bien, lo captas, lo entiendes. La inteligencia nunca es el problema aquí. Todo el pueblo es inteligente, que tenga educación formal o no la tenga. La educación formal no tiene nada que ver con el asunto, porque cada ser humano entiende la verdad cuando escucha la verdad. El entendimiento intelectual no es el problema. El problema es que rechazan la verdad. Rechazan la verdad. Escuche lo que dijo el apóstol Pablo cuando se estaba dirigiendo a Tito. Abre su Biblia, el libro de Tito. El libro de Tito, después de 2 Timoteo.
Y abre su Biblia en Tito capítulo 3 y escuche estas palabras, versículo 4 y 5. Versículo 4 y 5, Tito capítulo 3. Escúcheme lo que dice. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, ¿de qué está hablando? Cuando Cristo vino a intervenir en la historia del ser humano aquí en la tierra. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó. Las tres palabras más maravillosas que tú puedes escuchar. Él nos salvó. Él hizo la obra. Por esa razón no es por obras. Por nuestras obras, son las obras del Señor Jesucristo. Él fue lo que Él hizo en la cruz. Él nos salvó. Dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Regrese conmigo a Mateo capítulo 7. Vamos a rezar. En Mateo capítulo 7, por favor, mira lo que dice en versículo 22. Porque todo nuestro enfoque aquí es en versículo 22. Mira lo que dice. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Me llama la atención. Es esto. Es la confianza, ¿ves? Miren bien, la confianza, el orgullo, la soberbia del hombre. La tercera cosa es que la gran defensa de un falso profesante es la confianza en sus obras, en lo que él ha hecho. Dice, Señor, Señor, ¿acaso no hicimos estas obras en tu nombre? Señor, tú sabes, Señor, tú sabes. Pero se engañan. La confianza en uno mismo no es el camino de Dios. El camino de Dios es la confianza en Cristo y su justicia, lo que Él realizó, lo que Él hizo. Me quedo maravillado. Que muchos escuchan la verdad y la verdad y la verdad y la verdad y no tienen ningún impacto. No le molesta. Ellos siguen igualito. Siguen igualito. No les molesta. La verdad no les molesta. Ni les penetra. Ni los edifica. Ni siquiera los levanta. ¿Por qué? Porque mucha gente confía en ellos mismos. Mucha gente confía en el gran yo. Wow. Y sabiendo que son mentirosos, sabiendo que son pecadores, sabiendo que no son perfectos, pero de una manera están completamente desconectados de la realidad y de la verdad objeta de la palabra del Señor. Esta es la gran defensa, ¿ves? Es la confianza de uno mismo. Pero mira lo que dice. Escuche la voz del apóstol Pablo. En Romanos capítulo 10, versículo 3, dice, pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Ahí donde está la mayor parte de la gente. Desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Ahí donde está precisamente, ¿ves?, la mayor parte del pueblo por toda parte del mundo. Escuche la voz de Job. ¿Te recuerda Job? ¿Ves? En Job, en capítulo 14, abre su Biblia, en Job capítulo 14, versículo 4, donde dice, ¿quién hará algo limpio de lo inmundo? Wow. ¿Quién hará algo limpio de lo inmundo? Y nota la respuesta en versículo 4. Job capítulo 14. Nadie. Nadie. Pero ahí está. Ahí donde está mucha gente. Que ellos creen que ellos poseen algo limpio de lo inmundo.
algo limpio de este mundo inmundo que tú y yo estamos viviendo, ¿no? Y ellos creen que tienen la autoridad y el poder, ¿ves? De transformarlo de noche a la mañana, lo inmundo, ¿ves? A algo limpio para ser aceptable delante de Dios. Pero no es posible. En ese mismo libro de Job, en Job capítulo 33, versículo 9, por favor, abre sus Biblias ahí. Job capítulo 33, versículo 9. Escuche bien lo que él dice. Él dice, yo soy limpio. Job está hablando. Yo soy limpio sin transgresión, soy inocente y en mí no hay culpa. ¿Tú puedes decir eso? Yo soy limpio, sin transgresión, soy inocente y en mí no hay culpa. Mira, yo te puedo decir honestamente que yo no puedo decir eso. No soy capaz de decir. Bueno, quizás mi orgullo, mi soberbia me permite decir eso. Pero honestamente, la verdad no es posible que yo pueda decir que yo soy limpio, que yo soy inocente, ¿ves? Porque no tengo ninguna transgresión y no hay ninguna culpa en mi persona. Yo no conozco a nadie en esta tierra que puede decir eso. Nadie lo puede decir. Ningún pastor, ningún sacerdote, ningún cura, y ningún religioso. Nadie en la tierra. Pero aún así actúan. Así caminan. Así pretenden de ser. Así se disfrazan. Mira, escuche el gran sabio Salomón en el libro de Proverbios capítulo 20. En Proverbios capítulo 20, abre sus Biblias ahí, en Proverbios capítulo 20, versículo 6. Escuche lo que dice. En capítulo 20, versículo 6 dice, muchos hombres proclaman su propia lealtad, pero un hombre digno de confianza, ¿quién lo hallará? Wow. Muchos hombres, ¿ves? Proclaman su propia lealtad, pero un hombre digno de confianza, ¿quién lo hallará? ¿Quién? Nadie. Nadie lo puede hallar. ¿Por qué? Porque no existe. Ese hombre no existe en la tierra. En ese mismo libro de Proverbios, capítulo 20, mira lo que dice en versículo 9. Versículo 9 dice, ¿quién puede decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? ¿Quién puede decir? Lo repito, Proverbios capítulo 20, versículo 9, dice, ¿quién puede decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? ¿Quién puede decir eso? Vamos a ser honestos, nadie, ni vos ni yo. Ninguno de nosotros podemos decir eso si es que somos honestos. Por esa razón necesitamos una intervención de parte de Dios a intervenir en nuestras vidas. En ese mismo libro de Proverbios, Proverbios capítulo 21, versículo 2, por favor, abre su Biblia en Proverbios capítulo 21, versículo 2 y escuche bien lo que dice. Todo camino del hombre es recto ante sus ojos. Todo camino del hombre es recto delante de sus propios ojos. Pero el Señor sondea los corazones. Pero el Señor sondea los corazones. Yo me imagino que tú te puedes defender y yo me puedo defender y los dos podemos pretender que somos justos delante de los demás y que nosotros somos limpios. No hay ninguna iniquidad, nada injusto, nada inmundo en nuestra vida. Quizás yo me imagino tú y yo podemos decir todas esas cosas. El problema es que el Señor viene a sondear el corazón. El corazón. En ese mismo libro de Proverbios capítulo 30, versículo 12. Por esa razón te invito. Escuche bien. El Espíritu Santo te está hablando. No es Eddie Ildefonso. Es la palabra de Dios que te está hablando. Tú necesitas el perdón de Dios. Una vez más, no estoy hablando de religiones o iglesias.
Estoy hablando de que tú te pongas a cuenta al día con el Señor. ¿Por qué? Porque tú y yo tenemos que apartar de esta tierra y no sabemos cuándo eso va a suceder. Nada en esta tierra está garantizado. Vivimos en un mundo inmundo. Mira bien, en Proverbios capítulo 21, versículo 2, por favor, abren su Biblia ahí. Dice, pero camino del hombre es recto ante sus ojos, pero el Señor sondea los corazones. Ay. Ahora escuche lo que dice en Proverbios capítulo 30, versículo 12. Proverbios capítulo 30, versículo 12 dice, gente que se tiene por pura. Dios mío. Gente que se tiene por pura, pero no está limpia de su inmundicia. Gente que se tiene por pura, pero no está limpia de su inmundicia. Todos nosotros hemos conocido gente así. Pero en este momento yo le invito, fíjese en el espejo. Fíjese en el espejo y a ver si tú te tienes por pura. Y reconocer que no estás limpio de su inmundicia. Piense bien conmigo, por favor. Note, estas tres defensas son defensas fuertes. Estas tres defensas son defensas fuertes. Primeramente, la primera defensa de haber profetizado en el nombre de Cristo puede significar haber proclamado, puede significar de haber predicado, puede significar de haber enseñado, puede haber predicho, dado testimonio, haber echado fuera malos espíritus, puede significar haber exorcizado demonios o haber convertido a los hombres del mal y del malo. Puede ser, pero eso no te salva. Mira la segunda defensa. Haber hecho grandes obras puede significar muchas de las cosas mencionadas en la lista que se encuentra en Mateo capítulo 7. Vamos a rezar en Mateo capítulo 7, versículo 21. Y en Mateo capítulo 7, versículo 21, donde él dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Arrepentirse. Interesante, mira, Dios te hace un llamado, arrepentirse de tus mentiras, arrepentirse de su propio plan que tú tienes, y le va a torcer el brazo a Dios donde Él te tiene que aceptar, arrepentirse de sus pecados. Entonces, es interesante que la gente no quieren hacer, pero prefieren hacer obras. ¿Ves? Para reemplazar y sustituir lo que Dios nos llama a hacer. Te recuerda que Cristo dijo, acercaos está el reino de Dios, arrepentíos, acercaos está el reino de Dios. Algo tan sencillo como nos cuesta. La tercera defensa. Haber hecho todo en el nombre del Señor puede significar que ellos profesaron haber vivido y haber hecho todas sus obras para Él. Puede significar eso. Están argumentando que dieron honor al nombre de cristianos, por eso tuvieron una buena reputación entre los hombres. Estuvieron dedicados a la iglesia y al servicio de la humanidad y a la sociedad. Tal vez incluso fueron líderes en su iglesia y en su sociedad. Pero papito, nada de eso te va a ayudar. Nada de eso te vas a ayudar si no te has arrepentido. Algo tan sencillo, tan básico que Dios nos está llamando a nosotros. Piense bien conmigo. Muchas personas creen que irán al cielo por lo que han hecho. Muchas personas creen que irán al cielo por lo que han hecho. Creen que Dios los aceptará. Abre sus Biblias en 1 Juan capítulo 3. Y en 1 Juan capítulo 3, mira lo que dice en versículo 23.
Primero Juan capítulo 3, versículo 23 dice esto, dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. Creamos en el nombre de su Hijo. ¿Qué quiere significar eso? Que creamos. ¿Tú crees que estamos hablando de algo intelectual? No. Estamos sentados, nos fijamos por la ventana. Sí, está soleando. Sí, yo creo que está soleando porque puedo ver que está soleando. Pero no requiere ningún compromiso con lo que yo creo. Simplemente sí, yo creo, lo puedo ver. Y dice, bueno, este es mi caballo. Y tú ves, sí, es un caballo. Sí, es tu caballo. Es solamente un asentimiento mental. No requiere nada. Y mucha gente, es así donde está la mayor parte de la gente que están sintonizando. Todo es solamente una creencia, un asentimiento mental, es algo intelectual y nada más. Eso no es la palabra creer en la Biblia. La palabra creer es entregar su bienestar espiritual en las manos y en la persona de Jesucristo. Es literalmente la definición de la palabra creer. Es entregar su bienestar espiritual en las manos de la persona de Jesucristo. Eso es lo que significa en el idioma original en griego, que fue el idioma del Nuevo Testamento. Esta es una acción de someterme a la autoridad de la persona del Señor Jesús y su palabra. Otra vez escuche bien, no estoy hablando de religiones, no estoy hablando de iglesias. No confunde las dos cosas. Él dijo aquí, y este es un mandamiento, que creamos en nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. Ahora, vamos a llegar al versículo 23. Vamos a regresar a Mateo capítulo 7, versículo 23, y vamos a llegar al tercer punto en estos últimos minutos que tenemos juntos. Dice aquí en Mateo, el tercer punto, hablando de la profesión falsa, por dos motivos se rechaza la falsa profesión. Por dos motivos se rechaza la falsa profesión. Lo que dice en versículo 23. Y entonces les declararé, Mateo 7, 23. Jesús está hablando. Entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí los que practicáis iniquidad. Quiero que tú veas algo conmigo. La primera cosa es que Cristo nos conoció a quienes, mira, Cristo nunca conoció a quienes hicieron profesión falsa, al menos no personalmente. En otras palabras, Él nunca los abrazó a ellos. Los que hacen falsa profesión no conocen personalmente a Cristo. Saben algo de la persona de Cristo, pero no conocen a Cristo personalmente. No reconocen su redención, no conocen su perdón y la propia necesidad de esa redención. No lo conocen. Nunca se acercan a Él buscando salvación personal. Por eso Cristo nunca tiene la oportunidad de conocerlos. El día del juicio se verá trágicamente, ¿no? Obligado a pronunciar la verdad. Nunca os conocí. Ahí está el problema. Nunca os conocí. Escuche bien. Tú no quieres. Aquel que me está escuchando por la radio ahorita, aquel que me está escuchando por la televisión, que me ven. Tú no quieres escuchar esa palabra traspasar traspasar los labios del Señor Jesucristo. Jamás os conocí, nunca te conocí. Tú no quieres oír, tú no quieres escuchar esas palabras dirigidas a tu persona. Permíteme orar por ti. Señor Padre, en este momento levanto a nuestra audiencia, Señor, a la audiencia que me está escuchando en las emisoras, a aquellos que me están sintonizando aquí, Señor. Pido, Señor, que tu Espíritu Santo arresta sus corazones, Señor, y que ellos pueden conocer el verdadero Cristo, el Señor de señores y el Rey de reyes, el Señor Jesucristo. Que se arrepientan de sus pecados, Señor, y que ellos lleguen a asegurar su lugar en el reino celestial que te pertenece a ti. Esto yo te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús.
Amén. Hasta la próxima. Dios me lo guarde, Dios me lo cuide y que Dios te bendiga grandemente.